Bienvenidos a la Biblioteca de Hernán. Como siempre, es un gusto contar con su audiencia. Hoy vamos a hablar de temas trascendentales de la mano de un médico inglés. Son las memorias de Henry Marsh, Al final, asuntos de vida o muerte, publicado por Ediciones Salamandra en Bogotá en 2023. Henry Marsh es un neurocirujano británico jubilado. Nació en Oxford en 1950. Inició estudios de filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, pero luego se cambió a medicina en la Universidad de Londres. Hasta 2015 ejerció como neurocirujano especializado en operar el cerebro en St. George's Hospital de Londres, que cuenta con una de las unidades de cirugía cerebral más grandes del Reino Unido. Además de ser reconocido internacionalmente como neurocirujano, se ha hecho famoso con la publicación de sus memorias. En 2014 publicó la obra Ante todo no hagas daño, en 2017 Confesiones y en 2023 Al final, asuntos de vida o muerte. En esta obra, Marsh discurre sobre diversos temas de su vida después de la jubilación, pero hace un especial énfasis en una situación de salud que cambió radicalmente su vida. En 2021 le fue diagnosticado un cáncer de próstata avanzado. Otros de los temas relevantes son los de la vejez, el ejercicio de la medicina, la relación médicos-pacientes, la eutanasia, la conciencia, sus experiencias profesionales en países como Ucrania y Nepal, y también la familia, con especial énfasis en nietos. En general, estos temas no siguen un orden cronológico ni son tratados en capítulos independientes, pues aparecen dispersos en el libro y son retomados en varias ocasiones. La exposición es hecha con un lenguaje sencillo y con mucho humor, incluso con burlas de sí mismo. No pretende Marsh hacer un discurso técnico, sino que por el contrario, espera que sus mensajes sean entendidos por un amplio público. Uno de los aspectos que más llama la atención es la reacción que genera en Marsh el saber que por su salud le toca asumir el papel de paciente y no el de médico. Para empezar, cae en un comportamiento que resaltan los analistas de riesgos y es el de pensar que hay cosas que le ocurren a los demás pero que no pueden ocurrirle a uno. Son los pacientes los que se enferman, no los médicos. Por eso, su gran sorpresa cuando el médico le informa que tiene un cáncer de próstata avanzado. La primera reacción es la de cualquier persona y es la de la negación. Es la de no aceptar la realidad de una enfermedad no curable que le pone un punto cercano al final de su vida. La reacción es pensar en un posible error en el examen. Como el día de la muestra de laboratorio, él se fue en bicicleta, esperaba que el alto nivel de antígeno prostático fuera un error y no una sentencia de muerte. Esa hipótesis es desbaratada por su médico que le dice: tendrías que recorrer 200 kilómetros por una carretera muy accidentada para elevarlo más o menos en un punto. Así es como se siente una persona que de pronto pasa de ser un famoso neurocirujano a ser un anciano más con cáncer de próstata, de usar un uniforme de cirugía y de actuar como el jefe supremo en las salas de cirugía, a tener una simple bata de paciente con el trasero al aire y ser casi que ignorado por médicos y enfermeras. Hay un par de temas sensibles que aborda Marsh, y son, por un lado, la relación entre médicos y pacientes, y por otro, un aspecto que en gran medida se relaciona con la ética profesional. Sobre lo primero, se parte de la actitud de respeto con el que normalmente los pacientes se acercan al médico. La percepción de que el médico está relacionado con la vida o la muerte infunde en el paciente un cierto temor reverencial, de forma que lo que él le diga le impacta notablemente. De ahí que Marsh resalte que normalmente los médicos buscan expresarse de la forma menos negativa posible. Es diferente decirle a un paciente que tiene una probabilidad del 95% de que muera a decirle que tiene una probabilidad de sobrevivencia del 5%. Por eso afirma que la esperanza es una de las medicinas más poderosas con que cuentan los médicos. Sobre lo segundo,
Señala la autocomplacencia como un problema en el ejercicio de la medicina. Lo recuerda porque después de jubilado, lo siguen invitando a unos comités médicos que hacen en el hospital en el que trabajó por muchos años. Él destaca cómo se pasan por alto los errores cometidos en procedimientos que incluso significaron la muerte prematura de un paciente, sin que los médicos más experimentados intenten siquiera comentar las formas alternativas de evitarlos en las próximas ocasiones en que tengan pacientes con problemas similares. En alguna parte afirma con frialdad que hay médicos que se limitan a autoexcusarse, diciendo que de todos modos la muerte les iba a llegar a esos pacientes tarde o temprano. Su visión sobre los hospitales son muy realistas. Los hospitales siempre me recuerdan a las cárceles. Son sitios donde te quitan la ropa, te dan un número y te meten en un espacio pequeño y cerrado. Debes obedecer las órdenes. Como me cuenta mi esposa Kate, que es antropóloga, los pacientes a menudo se preguntan unos a otros exactamente lo mismo que los presos. ¿Y tú por qué estás aquí? Kate me hizo ver que lo que menos se consigue en esos lugares es paz, reposo o tranquilidad, y que ser un paciente es una experiencia esencialmente incapacitante y humillante. Esta apreciación la corroboro plenamente con una experiencia que tuve recientemente. A pesar de la magnífica infraestructura de la clínica en la que estuve internado y del excelente trato de todos los médicos y las enfermeras, termina uno sintiéndose como un prisionero y se altera hasta el ciclo del sueño porque el descanso es frecuentemente interrumpido por las más diversas razones. El tema de la vejez ocupa un lugar importante en la obra de Marsh. Enfatiza en las percepciones que solemos tener sobre cómo nos pasan los años. Creemos que la edad nos trae arrugas y canas, pero que seguimos siendo vitales intelectualmente. Así pensaba este neurocirujano que diariamente leía los escáneres cerebrales de muchos pacientes y veía en ellos los impactos que iban ocasionando el paso de los años. Para él fue un duro golpe leer las imágenes de su propio cerebro cuando ya estaba jubilado y después de darle largas por varios días a su evaluación, pudo comprobar que su cerebro seguía la misma secuencia prevista para el envejecimiento de cualquier ser humano: la reducción del tamaño. Por eso afirma que si pudiéramos vivir muchos años más, el cerebro terminaría siendo como una nuez reseca flotando en un mar de líquido cefalorraquídeo contenido dentro del cráneo. Es necesario reconocer que el efecto de la vejez en el cerebro conduce a hacernos más lentos, a olvidar las cosas y también a problemas más serios como la demencia senil y el Alzheimer, entre otros. En general me parece que esta obra de Henry Marsh, es interesante. Nos lleva a reflexionar sobre muchos aspectos de la vida cotidiana que son comunes a todas las personas y no solo a los médicos. Pero también nos muestra esa dimensión humana de unos profesionales ante los que nos aproximamos con temor reverencial. Nos habla de sus sentimientos, de sus temores, de sus percepciones sobre los pacientes, de la inseguridad en muchos casos, del impacto emocional de los errores cometidos en su actividad. Una lectura que recomiendo para aquellos seguidores que estas temáticas despierten algún tipo de interés. Así concluimos nuestro encuentro de hoy. Si el video fue de su agrado, lo invito a darle like. Los espero para nuestro próximo comentario. Hasta entonces, felices lecturas.